por la presentación. Bueno, como decía de la tía María Ángeles Martín Cabrejas, que es además amiga. Bueno, ya sabéis que dentro del Departamento de Química Física, pues hay también áreas muy distintas. Esta ponencia, y supongo que la siguiente, van a ser muy distintas a otras que hay en este simposium. Y totalmente temas, bueno, hay temas muy variados, pues este es algo dentro bueno, pues trabajamos en tecnología de alimentos, en extracción de compuestos bioactivos y demás. Bueno, pues he elegido un tema que sea un poco más transversal, que sea un poco intentando que sea más de interés general y con la idea de que, bueno, pues cada uno pueda bueno, asociarlo a su trabajo, lo que es su experiencia y en especial con la idea de que, bueno, si participáis, pues mucho mejor. Desde el principio, en cualquier momento, pues, por supuesto, podéis interrumpir, preguntar, comentar lo que queráis, que yo creo que es un poco también el objetivo de estos simposios, pues un poco interaccionar, que sea más ameno para todos. Bueno, como ya ha dicho el título, no voy a repetir el título, pero bueno, me voy a centrar un poco dentro de lo que hacemos en el grupo de investigación desde hace más de 20 años, de extracción de compuestos bioactivos. Bueno, pues trabajamos con técnicas de extracción avanzadas, con técnicas modernas que permiten usar muchos tipos de disolventes. Y bueno, pues eso, voy a centrarme en estos disolventes que se usan en extracción. También tiene otros muchos usos, por supuesto, en la industria química, en pinturas, en lubricantes, en otros campos, pero bueno, pues básicamente en extracción. Bueno, pues este es un breve esquema de la presentación que ya iremos bueno, viendo. Pues un poco, esto el puntero no funciona en la pantalla, pero bueno, si no yo me acerco. Bueno, pues ver un poco en general los disolventes, qué alternativas hay, disolventes, bueno, pues derivados de biomasas, de fuentes biológicas, como alternativa a los del petróleo, que tienen bastante interés hoy en día. Y un poco, bueno, pues comentar las particularidades de unos y otros. Y bueno, pues algo bueno, de nuestra investigación, casi voy a poner un par de diapositivas simplemente, pero bueno, si alguien tiene curiosidad ya hablaremos. Y bueno, pues otras opciones y nada, para concluir un poco la presentación. Bueno, ya que estoy empezando, aprovecho también, que no lo había dicho, porque Juan Carlos había salido un momento, para dar las gracias a los organizadores del simposium, por la invitación, por supuesto, que es siempre un placer. Muchas gracias. Y es una buena ocasión, pues lo que decíamos, pues para estar en común bueno, pues personas de muy diferentes áreas o temas de investigación. Bueno, esta es una diapositiva, una imagen bastante llamativa, un poco de lo que podemos ver cuando hablamos de disolventes, desde disolventes, a ver, estoy señalando, pero creo que tampoco se señala aquí, y no se ve tampoco, ¿no? No. Bueno, pues es igual. Disolventes de origen orgánico, CO2, nosotros hemos trabajado mucho pongo al otro lado, un poco, con CO2 supercrítico, otros como etanol, veremos que incluso, bueno, derivados de etanol, el agua, también es un disolvente probablemente el mejor que hay, y otras muchas opciones de acetatos de etilo, ésteres, hasta llegar, bueno, pues a los líquidos iónicos y los disolventes de técnicos profundos, que, bueno, mencionaré al final. No voy a hablar sobre todo eso, voy a hablar más de derivados de fuentes renovables, pero bueno, también son alternativas que quería mencionar. Bueno, la situación actual de los disolventes, pues es que hay, bueno, pues un valor de miles de millones cada año en disolventes. Hablan de 20, 30 mil millones de euros, pues yo no sé si eso es mucho o poco. Bueno, pues cuando es cada año, pues se podría hacer muchas cosas con ese dinero, pero sobre todo hay que pensar en litros. Si cada año se gastan 20.000 millones de litros de disolvente, eso ya sí que empezamos a pensar que puede ser un problema. Bueno, pues un poco de las cosas que vamos a ver aquí, medioambiental, de salud, de seguridad, etcétera. Entonces, eso es lo que da bastante interés a buscar alternativas. Pensar alternativas a los disolventes que se están usando, que en la inmensa mayoría pues siguen siendo disolventes derivados del petróleo. Y muchos de ellos
pues, muy contaminantes y muchos de ellos muy tóxicos. A nivel de laboratorio se van intentando evitar los más tóxicos, pero a nivel general, pues muchas veces no. Se han usado en una industria durante muchos años y se siguen usando. Bueno, pues poco a poco se va aumentando las alternativas. El crecimiento es grande. ¿Y quién produce, quién vende estos disolventes, estos miles de millones de disolventes? Pues hay alguna, Basel, Chevron, Exxon, pues todas las grandes petroleras y todas las multinacionales químicas. Esos son los que venden los disolventes. Obviamente es un negocio muy importante y bueno, pues se necesitan disolventes. Bueno, pues, se llevan muchos años, décadas haciéndolo. Que esto cambie, bueno, pues estos cambios siempre son muy difíciles. Que los disolventes que se usan ahora en la industria empiecen a cambiar, pues un pequeño porcentaje irá cambiando con los años, si esa es la tendencia. Bueno, antes de empezar con hablar de los disolventes verdes y derivados, bioderivados, pues simplemente voy a introducir un poco en 3 o 4 diapositivas cuáles son los disolventes que se usan ahora. Entonces hay muchas clasificaciones. Nosotros que estamos en alimentos, pues hay unos cuantos disolventes que se permiten usar en los alimentos. En los alimentos que nos comemos todos, pues hay algunos que se pueden usar. Claro, cuando vemos la lista de disolventes y sus inconvenientes, bueno, ahora vamos a ver. Hay otras muchas clasificaciones, pues de Estados Unidos, de GRAS, los disolventes verdes, biodegradables, si son o no recomendables, si son o no seguros, si son inflamables, si son tóxicos, si son cancerígenos. Bueno, y alternativas, bueno, pues que se van intentando sustituir a los peores, a los más tóxicos, a los más perjudiciales. Bueno, esto es un ejemplo de la reglamentación, la legislación, disolventes que se pueden usar en alimentos. Pues la lista aquí no está muy grande, me pongo este lado. Tenemos propano, butano, acetato de etilo, etanol, CO2, acetona en algunos casos y óxido de nitrógeno. Pues la lista es bastante corta. Todo lo que se puede usar en alimentos. Si quitamos los gases, pues claro, propano, butano como disolvente, pues poco. Y el CO2, pues nos quedan 3. Quedan 3 disolventes. Eso es lo que supuestamente se puede usar en disolventes. Es muy limitado cuando queremos extraer ingredientes nuevos, extractos bioactivos, compuestos naturales que se pueden añadir a un alimento. Pues claro, nosotros trabajamos con docenas de alternativas. Pero si luego, eso no lo he dicho, pero nosotros trabajamos mucho en aplicaciones reales. Queremos que esto llegue a la industria, que esto luego sea real, que no digamos, aquí hemos usado un disolvente carísimo, rarísimo en el laboratorio, lo hemos publicado, fenomenal. Pero está bien, la investigación. Pero luego esto no se puede usar en la industria porque es carísimo, es inviable, no se produce industrialmente. Pues queremos que sea real. Entonces, pues hay que ver, hay que ver las limitaciones. Hay algunas, no son solo esos 3, hay algunos más para aplicaciones específicas. Entonces, el más destacado es el hexano. Supongo que todos sabéis que el aceite de girasol y todos los aceites vegetales, casi todos, menos el de oliva y alguno más, se extraen con disolventes y se extraen con hexano. Y se extraen millones de toneladas de disolventes cada año, de aceites cada año, que necesitan millones de toneladas de hexano. Entonces, ese es una excepción. El hexano, aparte de los otros 3, el hexano se puede usar, bueno, para extraer aceites y grasas, para extraer el aceite vegetal. Claro, lo que dice esta tabla, que luego se preocupa, bueno, que hay algunas excepciones, pero que no queden residuos. Para que sea seguro, aunque sea el hexano, que no es de los peores, pero bueno, si quedan residuos que ingerimos día tras día, porque aceite se puede tomar mucho en un mes, pues si hay una cantidad de miligramos de hexano, pues al final puede ser un problema. Entonces, eso es lo que está muy limitado. Luego hay algunos que pone por aquí, pues por ejemplo, para descafeinar té y café, el acetato de metilo. El acetato de metilo, no sé si alguien ha trabajado con él. Yo no. Yo no. ¿Para qué? Ah, mira ya. Bueno, pues eso, es una alternativa, diclorometano, metanol, propanol, hombre, diclorometano. ¿Se puede usar diclorometano en alimentos? Resulta que solo hay 3 y diclorometano se puede usar pues para descafeinar el café y té. Cuando toméis café descafeinado, entonces hay un pequeño detalle que no se sabe si el café descafeinado lo han obtenido con acetato de etilo, que se hace, metilo, o diclorometano, o agua o CO2, que también se puede hacer. Bueno, pues eso ya suerte. Pero bueno, es algo que para mí debe estar prohibido hace décadas.
Diclorometano y cloroformo son tóxicos, aparte de clorados y contaminantes. Bueno, pues eso es lo que dice un poco la legislación. Hay algunas aplicaciones especiales, no voy a detener, para extracción de aromas, para preparados, pues se amplía un poco, es que si no, claro, con 3 no podríamos hacer nada. Se amplía un poco la lista y luego ya, pues lo que decía, según donde vayamos, en Estados Unidos, la FDA, pues lo que hace es la clasificación GRAS, generalmente reconocido como seguro, que es un poco como no mojarse. En general dicen que es seguro, ya veremos si es seguro o no. Bueno, entonces, claro, la lista es mucho más amplia. Entonces, estos se pueden usar en alimentos en general y aquí ya sí tendríamos una lista, pero lo otro es la legislación, el BOE, en España y en Europa. Esos 3 o 4 y las excepciones que hay es lo que se puede usar en general en España. En otras zonas, pues hay otra legislación y aún así, pues dicen que, claro, que estos son menos tóxicos. O sea, lo que dice aquí es, bueno, que a esos niveles normalmente no son muy peligrosos, que hay, bueno, algo de carcinogenicidad, bueno, pequeños detalles. Pero en general, según la dosis, bueno, según los restos, el residuos que haya disolvente. Muchas veces la idea es que el disolvente es muy malo, tóxico, pero que no quede ningún residuo en el alimento. Bueno, las cantidades suelen ser, pues eso, del orden de 5 o 10 miligramos por kilo, partes por millón. Bueno, pues no es tan baja, se podría bajar, pero bueno, también es algo, como dicen, aceptable. Algunas cantidades mayores son aceptables, eso es pues, lo que digo, la legislación americana. Bueno, ¿qué problemas en general tienen? Esto. Bueno, pues eso, la toxicidad es la principal, el riesgo físico para el usuario. Cuando estamos en un laboratorio, pues si estáis en un laboratorio todavía, luego ya al final cada vez se está menos en el laboratorio, y si usan disolventes, que sea, pues hay que tener cuidado qué disolvente usamos. Muchas veces tenemos opciones. Para extraer aceite de girasol en la industria, pues no hay muchas opciones. Está el hexano y poco más. En el laboratorio tenemos 80 opciones, pues coger la menos tóxica. El que lo respira sois vosotros. Yo eso lo aprendí hace muchos años y procuro hacerlo. No siempre es posible y hay veces que hay que usar cloroformo. Bueno, pues con la máxima seguridad, con extracción, etcétera. Eso a nivel de usuario, que sea inflamable, explosivo y tal, bueno, que estamos acostumbrados en una facultad de ciencias. En la industria esto sí que es un problema a veces. Si tienes un disolvente muy explosivo, pues necesitas una fábrica especial con seguridad ATEX, antiexplosiva, etcétera. Bueno, por supuesto el medio ambiente, las emisiones, que sea muy volátil o no. Que el uso sea muy limitado, que sea un disolvente tan raro o tan caro que aunque tú desarrolles una aplicación y un ejemplo muy interesante, pues luego no es viable. Porque se produce en muy poca cantidad y tú quieres sustituir cómo se extrae el aceite de girasol, vamos, de girasol, de soja, de colza, todos los aceites vegetales, salvo eso, salvo el oliva. Pues se necesitan millones de toneladas. Claro, pues, hexano no hay problema. Si tú tienes una alternativa y su uso es muy limitado, pues no va a valer. Entonces, son muchas limitaciones, cuestiones prácticas, por supuesto, el precio. Hay veces que hay un disolvente que está muy bien, pero vale 10 veces más. Pues lo que os decía, para el laboratorio, pues tenemos un proyecto y lo compramos. Industrialmente, nadie puede permitirse pagar 10 veces más, porque el aceite de girasol valdría 10 veces más. Ya bastante caros están los aceites. Entonces, eso es un problema. El acetato de metilo. Ah, ya ha salido detrás. A ver. Bueno, todas estas cosas tiene perjudiciales. Es de los autorizados. Es de los autorizados. Bueno, pues afecta al sistema respiratorio, a los ojos. Quiero decir, casi cualquier disolvente de los que usamos va a tener una lista de seguridad, una ficha de seguridad, una ficha técnica de este estilo, que afecta a la piel, al sistema respiratorio, a los ojos. Bueno, pues, ¿qué es lo ideal? Pues usar menos disolventes cuando no se pueda. Hay otros peores. Bueno, pues esta es una opción menos mala, pero justo lo tenía como ejemplo. Y bueno, como decía, este no lo he usado yo mucho, en los últimos años nada. Digo, bueno, pues a ver. Eso, la seguridad, pues cualquier disolvente de acetona en laboratorios de química orgánica se usaba, espero que menos, la acetona como si era agua, para secar, para todo. Bueno, pues acetona, pues como todo, tiene un límite y tiene daños para riñón, hígado, sistema nervioso, etc. Y es de los más
inocuos, de las mejores opciones. Bueno, las mejores opciones tampoco son ideales. Y eso se puede hablar pues con otros muchos. Si vamos ya a los clorados, diclorometano, cloroformo, pues por supuesto estos ya son cancerígenos. Aparte, como os decía, de la vertiente medioambiental, tóxica, todos los disolventes clorados, de la capa de ozono que se empezaron a prohibir hace muchas, bueno, ya décadas. Bueno, pues hay otros muchos ejemplos. Entonces, al final hay varias clasificaciones, que ahora os pondré alguna, pues en disolventes más o menos recomendados, que tenemos aquí, que bueno, en medio, aquí dicen zona, bueno, recomendados y problemáticos. Y luego a partir de aquí ya la cosa empieza a empeorar, problemáticos, muy peligrosos y altamente peligrosos, como estos, como los clorados. Bueno, pues el método, nosotros que trabajamos en alimentos, en lípidos, para extraer lípidos, los métodos de referencia de extracción de lípidos usan cloroformo. El Blick and Dyer, el Folch, etcétera, pues todo el mundo los usa. Entonces, cuando tú haces una cosa, una alternativa con un disolvente buenísimo, luego casi hay que comparar con el de referencia. Y al final acabamos usando cloroformo, aunque yo procuro evitarlo, pues es casi inevitable. Bueno, pues son, por supuesto, pues muy peligrosos. Y como ese, pues hay muchas opciones de disolventes que habría que intentar eliminar. Claro, no siempre se puede, pero hay que pensar en alternativas. Bueno, aquí hay simplemente ejemplos de etanol, hexano, teniendo en cuenta el riesgo de explosión, de incendio, toxicidad aguda, el riesgo para las aguas, para los vertidos, riesgo para la atmósfera, si son muy volátiles, los compuestos volátiles orgánicos, toxicidad crónica, irritación. Bueno, pues esto es un poco un ejemplo de que cada uno tiene sus cosas. Que hay otros mucho peores, hay otros muy peligrosos, como estos que acabamos de decir, los clorados, pero eso no quiere decir que haya uno ideal. Pues es un poco donde estamos. Bueno, este es un poco el resumen de esta tabla, pues al final, teniendo en cuenta que es lo que vamos a ver ahora, si son de origen biológico, o pueden ser, que esa es otra cuestión. A veces pueden ser y son o no son, porque el etanol puede venir de fermentación o puede venir del petróleo, y el acetato de etilo igual, y otros muchos pueden venir de una fuente u otra. Me estoy adelantando, pero bueno. Bueno, pues eso, algunos son de origen biológico, y pueden ser recomendados o, bueno, algo problemáticos, claro, casi. Bueno, nos quedaríamos un poco con esta zona, con esta zona. Luego ya los que solo son de petróleo, pues como el acetonitrilo, bueno, pues es un disolvente que se usa mucho en análisis en HPLC, pues bueno, pues no es biológico, obviamente. Algunos que son tóxicos, bueno, pues eso, cada uno tiene un poco, según que consideremos, que sea de origen biológico, que sea tóxico, que no sea. Y esa es un poco la cuestión. No hay disolvente ideal. Bueno, pues quizá el agua. Pero claro, cuando se puede usar agua, fenomenal. Ahora hablaremos del agua. Entonces, alternativas, pues eso, de bioderivados. Disolventes bioderivados, disolventes verdes. Aquí la cuestión es un poco es el interrogante de esta charla. ¿Quién dice que un disolvente es verde o no? Pues al final es muy opinable y hay mucha controversia, y por eso os invito a que comentéis lo que queráis, a que participéis y digáis vuestra opinión. Entonces, bueno, pues eso, en disolventes verdes, pues es una opción, los disolventes orgánicos, sean de origen biológico o de petróleo, líquidos iónicos, fluidos supercríticos. Bueno, pues muchos de estos, el CO2 mismo y el etanol, pueden venir eso de la fermentación de biomasas, sobre todo de origen agroalimentario. Bueno, pues es una opción sostenible. Ahora todo tiene que ser sostenible, si no, no te dan el proyecto, si no pones que es sostenible, lo que sea, o la publicación, o la tesis, también tienen que hacer tesis o por dos, sostenibles, o proyectos, todo sostenible. Bueno, pues esto es sostenible. Si tienes una biomasa de un origen de algas o linocelulósica agroalimentaria y puedes producir, bueno, pues toda una serie de compuestos, algunos más directamente, pues como una fermentación que produce CO2 y etanol, algunos con procesos ya más complejos de modificación química o enzimática, pero al final la lista de posibles disolventes que se obtienen de biomasas, pues empieza a ser bastante amplia. Biomasas, claro, hay residuos agroalimentarios que a veces se pueden
aprovechar para otros usos, para la alimentación animal, para la alimentación humana incluso. Bueno, pues ahora hablaré de eso también, pero hay muchas veces que son forestales, lignocelulósicos, que no tienen un aprovechamiento claro. Bueno, pues si de ahí se pueden obtener disolventes alternativos a los del petróleo, pues el interés parece claro. Bueno, hay muchas alternativas, ¿no? Voy a detener en todas esas y esto, bueno, pues cuando hablamos de biorefinerías, una parte son los disolventes. Hay otras muchas partes de, bueno, de biodiesel, de combustibles, de plásticos, fibras. Bueno, pues es un poco la idea. Si las biomasas se pueden aprovechar de una manera integral, casi integral, para sacar muchos productos, pues es lo que lleva haciendo la industria del petróleo 100 años, por eso más. Por eso es imbatible, porque no saca solo gasolina, saca 200 productos y saca polímeros y monómeros y plásticos y asfalto. Pues esto es un poco la idea. Si conseguimos hacer esto, esto es lo que muchos grupos llevan ya pues, 10 o 15 años trabajando en biorefinería. Yo creo que la parte de disolventes se había quedado un poco atrás y ha resurgido, pues bueno, ha cogido fuerza en los últimos años. Entonces hay muchos disolventes, pues, como estos, que ya sí que no solo se pueden obtener y alguien lo ha hecho y lo ha publicado, sino que lo puedes comprar, que son disolventes comerciales, que tú vas al catálogo del proveedor, de Sigma o de Merck o de quien sea, y lo compras. Y compras un disolvente de origen biológico. Entonces, ahora tenéis la opción. Bueno, pues es una opción que está bien conocer y es una opción interesante. Hay nuevos disolventes, algunos, y otros que no, que simplemente pues es el etanol de origen biológico. Bueno, se llama más o menos el aceto de etilo, pues que sea biológico en vez del petróleo. Pues eso, cada vez hay más opciones. Entonces, bueno. Luego, tampoco me voy a meter en esto, cada vez que hay un disolvente nuevo de la fuente que sea, que hay muchas biomasas posibles, hay que estudiarlo muy bien, hay que caracterizarlo, hay que ver todas las propiedades físico-químicas, la toxicidad en muchos aspectos, bueno, pues todo lo que es la presión de vapor, el punto de ebullición, etcétera, puede ser clave para ver si es fácil luego de eliminar o no. Veremos que en algunos casos no. Bueno, pues eso es muy fácil de medir, pero hay otras propiedades físico-químicas o la constante eléctrica, la solubilidad, etcétera, que es clave caracterizar en los nuevos disolventes. Bueno, ¿qué disolventes hay que se vean mucho? Pues bueno, lo principal, en algunos casos, es no usar disolvente. Nosotros trabajamos en reacciones enzimáticas, pues hay algunas que se pueden hacer sin disolvente. Bueno, pues perfecto. Si se puede. No es a la primera, hay que optimizarlo, hacer un proceso distinto, un biocatalizador distinto, pero se puede. Y se hace industrialmente, sin disolvente. Fenomenal. Bueno, si no se puede, pues lo ideal agua, CO2, etanol, estos que son los nuevos, pentanodiol, 2-metil-THF, que ahora veremos. Y luego, pues eso, alternativas como los líquidos iónicos, ahora los NADES que mencionaré al final rápidamente. Y algunos, como ésteres de lactato, limoneno y otros terpenos que se pusieron de moda hace unos años y con mucha actualidad y bueno, pues también tiene sus ventajas e inconvenientes. Al final, esta es la conclusión adelantada, pues todos tienen ventajas e inconvenientes, es un poco de sentido común, de lógica. No hay uno ideal que pueda valer para todo, lamentablemente, ni dos ni tres. Si extraes muchas cosas variadas, pues necesitas varios disolventes. Pues siempre habrá que tener la mejor opción. Bueno, hay una serie de clasificaciones, esta es de hace unos años, pero bueno, pues como es de hace unos años ya ha tenido bastante aceptación, ahora hay algunas más nuevas modificando esto, que clasifican disolventes, es un artículo de Green Chemistry, disolventes según varios parámetros, que básicamente son seguridad, salud, eh, seguridad, toxicidad y medio ambiente. Entonces, le da una serie de valoraciones a cada uno, a docenas, no solo esto, sino muchos otros disolventes que están aquí. Y, bueno, pues dice si son más o menos recomendados, problemáticos o peligrosos o muy peligrosos y deberían estar prohibidos. Como, pues eso. Algunos a veces son sorprendentes. Bueno, pues es una referencia. Tiene varios años, nosotros, bueno, pues las seguimos de vez en cuando, por lo menos intentamos en algunos casos cuando hay una opción, pues decir, bueno, pues va a haber estos simplemente, ¿cuál es más tóxico, peor para el medio ambiente? No. Bueno, pues os decía, hay alternativas como el limoneno, el etil-lactato, etcétera. Bueno, pues aquí dice que son problemáticos. Entonces, vamos a sustituir un disolvente de hace 20 años
de hace 100 años, de toda la vida. Por limoneno, por lactato de etilo, y resulta que a lo mejor no es tan bueno, bueno, pues también hay que tener en cuenta. Entonces, ¿por qué a lo mejor estos disolventes no son tan buenos? Bueno, el secreto está esto está aquí el punto de ebullición, que aquí está movido, pero es este. Entonces son puntos de ebullición de 175, 155, 242 grados. Si usáis un rotavapor, que supongo que la mayoría lo habéis usado, pues cuando ya es de más de 100 o algún disolvente que supera el agua, ya cuesta evaporarlo. Pues ya a 140, bueno, 240 es imposible. 150, 170, 175. Pues ese es el problema que tienen. Eh, los fabricantes, estos de Cargill, Dow, las multinacionales que empezaron a vender esto, al final el disolvente lo va a vender el mismo, sea petróleo, de petróleo o derivado. Pues dicen todas las ventajas que tiene, bueno, pues tiene muchas ventajas, es biodegradable, de fuentes renovables, no petroquímico, bueno, fenomenal. Es una opción el acetato de etilo. Pero resulta que pues cuesta mucho. Si lo que vas a hacer es una extracción y luego quieres evaporar el disolvente y quedarte con el extracto puro, pues cuesta un horror. ¿Se puede evaporar 175? Bueno, pues el problema principal es de los equipos. Los equipos, los rotavapores, no están preparados para eso. Pues si tienes una bomba de más vacío y un baño preparado, claro, si no, pues es problemático, es muy complicado, entonces tienes que gastar tiempo y energía. Con lo cual, pues eso también vale. Si vamos a ver el medio ambiente, pues el tiempo y la energía, claro, si hay que calentar mucho más y durante muchas horas, pues imaginar industrialmente. Pues no se puede. El hexano tiene un punto de ebullición de 65 aproximadamente. Pues claro, no puede comparar con 155 o 175. No va a sustituir esto al hexano. Es simplemente con ese punto, con esto ya, aunque sea renovable, buenísimo, no carcinogénico y valga para muchos procesos. Se ha investigado, mucha gente investiga, incluso en este campus, en esta facultad, mucha gente ha investigado con este disolvente. Está bien, es una opción, pero tiene ese problema. Bueno, pues eso pasa con muchos. Al final, si vemos los que tienen todo verde, tenemos aquí el agua, nos quedamos con el agua y aparece por aquí, está, no lo veo, bueno, hay otro. Y el alcohol isomílico, según estos autores y según estos parámetros y tal, pero al final, un poco eso. ¿Qué pasa? Pues hay que medir más cosas, que es un poco a lo que voy, que vamos a medir, a considerar muchos parámetros. Bueno, pues el agua sí, disponible, barato, siempre que se pueda usar agua, fenomenal. Hay otros que a lo mejor son muy caros, a lo mejor considerando esto, pero aquí no está el precio. Está el medio ambiente, la salud, la toxicidad, cosas muy importantes, pero luego lo que os decía, la posibilidad de usarlo, la disponibilidad, etcétera. Bueno, esto es un resumen, voy a pasar. Pues estas cosas hay que contar, no solo cuestiones de seguridad, de salud y medio ambiente, sino antes, pues cuestiones físico-químicas, ya que estamos en el departamento de química física. Pues lo primero, si disuelve o no, qué polaridad tiene, qué constante eléctrica, qué punto de ebullición, qué propiedades físico-químicas, si te vale o no. Porque si no puede ser muy maravilloso, pero si no vale para extraer lo que tú quieres, pues ya hemos acabado. Entonces, al final las opciones son limitadas. Aunque haya una lista de docenas y docenas, nosotros tenemos armarios con docenas y hemos trabajado con... Cada vez que sale uno nuevo, lo probamos. Bueno, pero al final no tienes tantas opciones. Y luego, pues eso, aparte de todo esto, que es clave, si lo puedes usar o no, y si quieres considerar estas cuestiones, que yo recomiendo considerarlas, por supuesto, sobre todo la salud, el uso industrial, si se puede usar industrialmente, si está disponible, y cuestiones prácticas que llamo, bueno, pues por ejemplo eso, ¿cuánto vale? Si hay un proveedor, si hay una fábrica que produce ese disolvente o no, si, si hay una producción muy pequeña, pues eso, no sé, 1 millón de litros. Pues 1 millón de litros no sé si es pequeña, pero si quieres extraer hexano y hacen falta 100 millones de litros, vamos, 100 no, son millones de toneladas, 1.000 millones de litros, pues miles de millones de litros cada año, pues no valdría. Bueno, pues ese tipo de cuestiones. Luego, en cada apartado, pues podemos tener en cuenta distintas cosas, un poco lo que más nos interesa, pues eso, que contamine, que sea muy volátil. Hay algunos que están muy bien, pero son demasiado volátiles.
como lo pasa con el éter y todos estos, los éteres etílicos, dietiléter, de petróleo. Claro, pues más en verano, pues lo sacas al laboratorio y tienes ahí una atmósfera. Claro, industrialmente producen muchos compuestos volátiles orgánicos, mucha contaminación a la atmósfera, pues son una mala opción. A lo mejor en otras aplicaciones da igual. El que sea explosivo de más, pues es lo que os decía. Aquí trabajamos con muchos que son explosivos o inflamables, casi todos. Bueno, en una industria, nosotros hemos tenido proyectos con una industria, ha dicho no, y hemos desarrollado un proyecto, ha dicho con varias opciones, no, esta no, porque nos tenemos que cambiar toda la fábrica para que los enchufes no den chispas, y tiene que ser una fábrica ATEX y eso cuesta millones de euros. No podemos usar ese disolvente. Bueno, pues a lo mejor aquí nos da igual y a veces no. Lo que os decía, la salud, pues es una prioridad. Cuando estás muchos día tras día en un laboratorio, pues nos tragamos de todo. Entonces, bueno, pues si hay opciones, si vamos a estar años en un laboratorio, pues mejor que sea la mejor opción, aparte de todas las medidas de seguridad y campanas de extracción y filtros de carbono en las botellas y los residuos controlados y todo lo demás. Bueno, no vamos a entrar en esos temas. Y bueno, lo que os decía, en la parte de medio ambiente, que parece lo que más toca cuando hablamos de verde, que yo lo veo un poco más globalmente, pero verde, pues eso, que sea de origen sostenible, de origen biológico y biodegradable, porque hay veces que sí es de origen biológico, pero no es biodegradable, no van unidos siempre. Bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, considerando esto que ya está, bueno, según Química Verde, pues un poco así rápidamente, pues que no sean tóxicos, algunas de las indicaciones que diga. No usarlo si no es imprescindible, si no se puede, si se puede no usar disolvente, pues mejor. Y si se usa, que sea lo más inocuo posible. Bueno, son cosas también bastante lógicas. Disminuir el consumo energético, pues eso. Yo he visto muchas presentaciones, vamos, o publicaciones de gente que habla de la química verde y esta se la salta. Por eso, porque si hay que evaporar un disolvente que hay que calentar durante horas para que se vaya, pues esa no la tenemos en cuenta. Bueno, pues hay que tener en cuenta todas. Si cuesta mucho eliminarlo, evaporarlo y tener el extracto seco, pues también hay que tenerlo en cuenta. Las materias primas renovables, que sean productos biodegradables, bueno, que haya menos riesgo de accidente químico, pues lógicamente si no es explosivo, si no es corrosivo, pues hay menos riesgo. Bueno, pues son cosas que hay que tener en cuenta para elegir o sustituir. Muchas veces cuando lo que hablamos es de sustituir, ya son procesos que ya hay. Podemos hacer una extracción nueva de un compuesto nuevo. Nosotros trabajamos con microalgas, traemos una microalga nueva y extraemos un compuesto nuevo. Bueno, vale, podemos hacerlo con el disolvente que queramos, pero es parecido a otras extracciones de otros compuestos de microalgas. Entonces, ya hay un disolvente que se usa, pues tendríamos que sustituirlo. Pues para sustituir hay que ver, bueno, pues eso, que sea menos tóxico. Si queremos usar una línea que llevamos muchos años haciendo, nosotros intentamos usar disolventes bioderivados, disolventes renovables, que no sean de petróleo, y hay muchas opciones, y cada vez más. Entonces, esto está un poco en auge, un gran auge. Entonces, empiezan a ser comerciales y cada año surgen nuevos. Ya hay muchas empresas que no son las multinacionales grandes, o aparte de ellas, que producen disolventes nuevos y los ponen en el mercado. Entonces, bueno. Y luego, bueno, pues el tema de, disolven- de sustancias volátiles contaminantes. Bueno, pues esto afecta sobre todo pues, a los líquidos iónicos y a los NADES, los disolventes eutépticos. Ahí, claro, pues son otro concepto muy distinto. Cualquier disolvente orgánico, pues probablemente en mayor o menor medida genera compuestos orgánicos volátiles que van a la atmósfera y que son muy difíciles de eliminar, vamos, de evitar cuando tenemos un proceso industrial. Bueno, pues se puede cambiar totalmente el concepto. Eso sería una ventaja de esas alternativas. Bueno, pues siempre buscando que sean más seguros e idealmente derivados de biomasa. Entonces, eh, bueno, voy a pasar brevemente por estas técnicas de extracción avanzada, que os he dicho que trabajamos mucho. Llevamos, pues eso, 20, 25 años o más trabajando con técnicas de extracción avanzada. Entonces, algunas de ellas son, bueno, pues distintas, tienen supongo que muchos conocéis los fluidos supercríticos, no sé si todos.
pues es una alternativa que puede usar CO2 y otros disolventes. Y otras que tienen pues extracciones más rápidas. Entonces, algunas de ellas, casi estas tres que usan disolventes, pero sobre todo la del medio, la extracción presurizada, permite usar casi cualquier disolvente. Entonces, es algo que nosotros usamos mucho en investigación, porque podemos usar cualquier disolvente o mezcla de disolventes y probarla y optimizar y hacer un diseño experimental y comparar con otros y ver pues ventajas e inconvenientes. Entonces, bueno, muchos de estos nuevos disolventes que os decía que están en el mercado cada vez más, pues se pueden usar. Entonces, es un poco una de las líneas de investigación que hacemos, es eso, pues optimizar procesos, nuevas extracciones, usando estas técnicas avanzadas para, bueno, pues, optimizar, buscar alternativas, disolventes alternativos. Y eso es algo que está teniendo mucha aceptación en los últimos años. Hace bueno, pues unos años parecía que no se preocupaba la gente mucho de disolventes alternativos y ahora pues son trabajos muy, muy citados y cada vez hay más grupos trabajando en disolventes alternativos. Bueno, pues esa es un poco la cuestión. Bueno, de estas técnicas tenía para presentaros rápidamente cada una de ellas, pero bueno, lo principal en todas ellas cuando extraemos sólidos y sólidos muy complejos, como es un alimento, una materia orgánica, una materia biológica en general, pues tenemos de todo. Tenemos proteínas, carbohidratos, polímeros, podemos extraer un componente minoritario o una vitamina hidrosoluble, pues a lo mejor está ligada a otros muchos compuestos. Es muy complicado. Entonces, eh, hay que hacer aproximaciones teóricas, pero básicamente la conclusión es que cuanto menor sea el tamaño de partícula, mejor. Hay que moler antes de reducir el tamaño, eso es bastante lógico toda la vida. Y se aceleran las reacciones con mayores coeficientes de difusión. Es decir, usando disolventes con coeficiente de difusión o calentando más. Cuando se calienta más, pues se acelera mucho la reacción. Entonces, eso es un poco el fundamento de algunas de estas técnicas. Mejorar la difusividad elevando la temperatura. Claro, para que no se evapore el disolvente, pues se hace en un sistema presurizado. Pues ese es el fundamento de la extracción esta, que es la extracción presurizada, con líquidos presurizados, pero bueno, cuando se hace con microondas es lo mismo, se hace en un sistema cerrado, no se hace cuando calentamos el café, sino se hace en un sistema cerrado para que se presurice y podemos calentar a 100 grados o a 120 grados el disolvente que sea. De esa forma se acelera. Entonces, ¿qué quiero decir? Que esto vale para cualquier disolvente. Es algo general. Entonces, cualquier disolvente que usemos se puede usar con estas técnicas y conseguir un buen resultado, acelerar. Algunos dicen, bueno, es que extrae poco, es que el rendimiento no me convence. Claro, si lo haces a temperatura de ebullición, como pasa con el hexano, con la mayoría de los compuestos de los disolventes orgánicos, las técnicas Soxhlet, que sonarán, que se hace a punto de ebullición, a 65 grados, pues estás ahí, lo pones 24 horas, claro, no es viable. Aquí lo haces en 5 minutos. Bueno, pues eso sí que es la cuestión. Bueno, como os decía, se puede hacer extracción supercrítica con CO2. Entonces, me estoy adelantando, pero bueno, pues se usa CO2, se usa dióxido de carbono y tiene la ventaja, pues que bueno, pues no es explosivo, puede ser sostenible de fermentación y de otras fuentes derivadas. No se usa nada tóxico y luego al final de la extracción el CO2 es gas y se va, no deja residuos, no hay que calentar, no hay que gastar e invertir en el proceso, pero no hay que eliminar el disolvente después, simplemente despresurizando el CO2 vuelve a pasar a gas. Se comprime, se usa CO2 supercrítico, pero luego tenemos esa ventaja. Y si usamos líquidos presurizados, bueno, pues es una extracción realmente con líquidos. Lo único que lo calentamos a 120 o 140 o 200 grados y lo mantenemos presurizado para que siga siendo líquido. Es la diferencia con supercríticos. Ahí sí que es otro estado intermedio y aquí no. Y aquí pues se puede hacer extracciones con etanol y agua. Vamos, no ahora, hace 30 años hemos hecho, bueno, 25. Extracciones con etanol y agua y va muy bien. Y es una alternativa verde al hexano, al diclorometano, a cualquier orgánico. Ahora esto mismo, pues en vez de solo con etanol y agua, pues se puede hacer con todos los nuevos disolventes. Bueno, pues eso es un poco la cuestión. Estas técnicas permiten usar, bueno, pues cualquier disolvente. Hay equipos, te voy a pasar un poco más deprisa, equipos de laboratorio y equipos pilotos y equipos ya semi-industriales, con lo cual es una técnica que se puede usar industrialmente. Y en el caso de los supercríticos, bueno, pues eso, no sé
¿Conocéis todos los supercríticos? Pues esto me lo paso. Muy bien. Bueno, pues eso, cambia con la presión interna de la temperatura. Se podría usar muchos disolventes, sustancias puras, gases, pero al final, claro, si usamos hidrógeno, oxígeno, incluso metano, pues claro, son peligrosos, explosivos y van a extraer muy poco. Entonces, si vamos a otros, como, bueno, pues tenemos aquí, aquí está el CO2, pues tiene una temperatura crítica de 31, que es muy asequible. Algunos son de 130 a 240, claro, si tenemos que calentar por encima de 240, pues mucha materia orgánica se va a degradar o pirolizar o estropear, no nos vale. 31 grados, pues sí, aquí en cuanto salgamos ya hay más de 31 grados. Es una temperatura muy asequible. Y presiones también, esto es en kilopascales para hacerlo más difícil, pero bueno, unos 73 bares, atmósferas más o menos, 72 y pico. Bueno, pues esta es una buena opción. Aquí tenemos una lista de los que serían más viables. Claro, hay cosas un poco raras. Los compuestos, bueno, amoníaco, claro, amoníaco que vamos a extraer con amoníaco. Se usa para reacciones, se usa para otra aplicación, para marcadores biológicos. El agua, pues el agua tenemos un punto crítico de 374 grados. Claro, a partir de 374 tenemos agua supercrítica. Aparte de que cambia las propiedades y oxida todo y degrada la materia orgánica, pues 374 grados, pues igual, cualquier alimento, muestra biológica, pues no es viable. Quiero decir que al final, teóricamente habría muchos, pero al final en la práctica nos quedamos que en la industria solo se usa el CO2. Entonces, fluidos supercríticos está muy bien, es una alternativa que se usa industrialmente en España y en el resto de Europa y en el mundo. Hay docenas de plantas industriales, que hace unos años parecía que no, pero ahora hay muchas docenas de plantas industriales, cientos ya, pero para extraer compuestos que se disuelven en CO2. ¿Y qué se disuelve en CO2? Pues lo apolar, los lípidos, el aceite. Compuestos lipídicos apolares se pueden disolver. Bueno, aquí cambiamos los estados y tenemos, que se ve mejor aquí, cómo funciona esto, simplemente, pero bueno, como lo conocéis la mayoría, lo que vamos a hacer es comprimir y descomprimir. Entonces vamos a tener un CO2 líquido, que está aquí, presurizamos y calentamos, lo tenemos en supercrítico y cuando acaba la extracción, pues eh, enfriamos y despresurizamos y volvemos a tener CO2 gas líquido, según lo que queramos. Entonces, es una técnica que eso, pues no usa ningún otro disolvente, pero está limitado a lípidos. ¿Qué más? Bueno, esto es el agua. El agua subcrítica, os he dicho que el agua supercrítica es a partir de 374. No vamos a extraer nada con eso. Se usa, no sé si lo conocéis, para degradar materia orgánica, para degradar residuos urbanos y sólidos y otras aplicaciones, porque esto destruye todo, destruye hasta el acero. Pero nos quedamos un poco más abajo. En esta zona de subcrítica, que está bastante alejada del punto crítico, pues tenemos agua en condiciones diferentes, agua que cambia sus propiedades. Entonces, a unas temperaturas pues como 150 a 200 grados, bueno, por encima de 100, que es el punto de ebullición, pero presurizadas a presiones altas, podemos tener agua subcrítica. Y con eso, pues tenemos agua que se comporta de otra manera, que cambia la constante dieléctrica y hace que sea mucho menos polar. Al elevar la temperatura, pues eso, temperaturas 150 a 200 grados, va bajando la constante dieléctrica y el agua que disuelve, pues azúcares, aminoácidos, lo que sea, empieza a disolver compuestos que no se disuelven en agua a temperatura, condiciones normales, temperatura ambiente. Se empieza a comportar como el metanol, incluso como el etanol, en esta zona. Si seguimos, pues acaba siendo el hexano, pero eso ya es a 400 grados. Pero en esta zona intermedia, pues se comporta como un disolvente orgánico. Entonces, eso es una ventaja. Tenemos agua que lo único que hacemos es presurizar y calentar. Y con agua presurizada y calentada se comporta como un disolvente orgánico. Eso es muy interesante. La constante dieléctrica, pues se reduce mucho, pues de alrededor de 80, alrededor de 30, 30 a 25, según donde lleguemos. Y eso es lo que hace, bueno, pues que la solubilidad de compuestos afines, pues cambia.
Bueno, esto parece que es de la NASA, y la NASA también ha descubierto el agua subcrítica y las propiedades desde hace unos años, la vi de casualidad y me gusta mucho porque eso. Entonces explican esto que os acabo de decir, exactamente qué se disuelve según la temperatura que tengamos, cómo va cambiando la constante dieléctrica, se reduce y empieza de disolver carbohidratos péptidos, pues empieza a poder disolver al final pues sustancias intermedias, muchas, solípidos, compuestos terpénicos, compuestos de muy variados, y solo con agua. Bueno, estos estaban haciendo un proyecto para mandar un Explorer a Marte para extraer estas, la superficie con agua subcrítica. Bueno, nosotros lo hicimos antes, quede claro. Bueno, nada, pues esas son las tecnologías que se pueden usar y al final nos quedamos en estas tecnologías que aparte de cualquier disolvente, el CO2 supercrítico está muy bien, sus propiedades, no es tóxico, no es explosivo, tiene muchas ventajas. Frente a esa tabla que os ponía, que hay propano, hay plantas industriales que usan propano, son muy poquitas, supercrítico. Pero claro, propano, calentar propano y presurizarlo, pues claro, eso es muy explosivo, que tener mucho cuidado, ¿no? Tiene ahí hidrogenación, con hidrógeno no pasa nada, industrialmente se puede hacer. Pero no es lo mismo que CO2, que no hay ningún problema, que se puede recircular, que se puede reutilizar. Y lo único, pues eso, el problema es la limitación. Y el agua, pues sería ideal para su campo de aplicación. El campo de aplicación se extiende, pues eso, en agua subcrítica, en agua presurizada y calentada, y se extiende, pero se extiende un poquito, no llegamos a extraer lo que queramos. Todas las ventajas, pues ya os imagináis, que son más de las que parecen. Claro, ya no solo el precio, la disponibilidad, todo. Contaminación, la seguridad, bueno, pues es el disolvente ideal, pero pues, está limitado. Entonces, si contamos todas estas cuestiones, bueno, pues sí, tiene muchas ventajas, pero es al final un poco, bueno, pues casi la primera. ¿Qué podemos extraer con eso? Si por sus propiedades intrínsecas no podemos extraer sustancias muy apolares, pues no nos vale. Hay que ir a otro disolvente orgánico. El CO2, al revés. No podemos extraer sustancias muy polares. Es decir, nos quedamos con las dos, una para polares y otra para polares. Tampoco es la solución práctica. Cuando se hace una planta de supercríticos es para un objetivo muy determinado. Ya os he dicho que hay muchas industriales, pero es para extraer concretamente eso, optimizada para eso. No vale para extraer cualquier compuesto. Bueno, para mencionar algunas alternativas de disolventes, pues de origen en biomasas. Pues las biomasas son, pues eso, las fracciones, residuos, desechos de origen biológico, vegetal o animal, que bueno, pues se pueden obtener, se pueden usar industrialmente. Normalmente lo que tienen más son carbohidratos, la mayoría son de origen vegetal, celulosas, ligninas y derivados. Y hay, bueno, pues alguna pequeña cantidad de aceites y grasas y se usan, casi siempre se usan para producción alimentaria. Entonces, para producción de energía, aproximadamente un tercio y aplicaciones industriales una pequeña cantidad. Esto no es de la biomasa, es de la biomasa que se usa. Esta es la distribución. La mayoría de la biomasa no se usa para nada, para casi nada. Bueno, hay residuos, hay piechos, hay abonos, hay aplicaciones de muy bajo valor. Entonces, eh, hay una cantidad inmensa de biomasa. Esto lo digo porque hay que tener en cuenta, decir, vamos a aprovechar la biomasa para obtener disolventes orgánicos en vez del petróleo, a ver si vamos a generar otro problema. Esto pasó hace 15 años con el biodiesel. De repente los aceites vegetales empezaron a derivar a biodiesel y empezó a subir el precio de los alimentos. Claro, hay que tener mucho cuidado. Aquí también la mayor parte se usa para alimentación, pero aún así la cantidad es inmensa, miles de millones de toneladas, una barbaridad. Entonces, no hay problema en que se use como fuente de disolventes. Entonces, según estimaciones, se está usando solo el 0,25% de esas biomasas para aplicaciones industriales. O sea, un porcentaje muy pequeño. Puede crecer mucho sin que sea ningún problema. Y es un poco, bueno, pues eso es lo que también se está fomentando o estimulando pues, alternativas a los combustibles sólidos. Eso es algo general desde hace
mucho tiempo. Entonces, bueno, ¿qué disolventes hay que se pueden usar? Bueno, pues hay disolventes, como os decía, que pueden ser de procesos petroquímicos o de procesos ligados con biorefinerías, o que pueden ser de ambas vías, quiero decir. Hay disolventes que pueden ser de una vía o de otra, pues como os decía, el etanol, bueno, antes todos eran del petróleo, o sea que muchos que son comunes, pues es eso, tienen las dos vías. Son acetatos de tilo, pues acetatos de tilo se pueden se pueden sacar de frutas. Bueno, pues eso es muy minoritario. El acetato de tilo que compramos en el laboratorio viene del petróleo. Ahí empieza a haber fabricantes que te pueden vender, si tú buscas un acetato de tilo de origen biológico. Bueno, pues es una opción. Como eso, pues empieza a haber otras muchas. Entonces, hay ejemplos de disolventes comerciales. Entonces, bueno, pues tienen que pasar todo ese proceso de evaluación previo, os decía, pues sobre todo de ecotoxicidad y toxicidad a nivel humana. Y bueno, pues toda la parte de evaluación físico-química también. Entonces, con eso, pues es un proceso lento, como decía, nosotros llevamos muchos años en este tema y parecía que no había. Pues ya empezó a haber uno hace unos años que nos mandó la empresa, que lo estaba antes de comercializarlo, nos mandó muestras, tuvieron que pasar la aduana, que es lo más difícil. Y, bueno, pues en esta empresa, que es una empresa, bueno, es una multinacional francesa realmente, aunque esta es la división americana. Bueno, pues con este tipo de compuestos, a partir de residuos de caña de azúcar y de maíz, sobre todo, es lo que están usando, pues consiguen, bueno, tienen toda la biorefinería puesta en marcha y, han producido, pues eso, el metiltetraidofurano, pues fue uno de los primeros. Entonces, estos ya están autorizados por la Unión Europea en tiempo récord para uso alimentario. Os he puesto al principio la lista de los autorizados en el BOE, eso era de hace unos años. Este está autorizado, concretamente, para uso alimentario. Bueno, pues es una novedad. Entonces, es de origen biológico. A partir de estas materias primas, pues tienen toda una serie de compuestos y al final, bueno, pues de esto ya es un poco de modificación, pueden hacer muchos otros. Entonces es el 2-metiltetraidofurano que os decía, ahora llaman dioxolano. El dioxolano, bueno, pues está autorizado. Es una opción que nosotros llevamos trabajando, ya os digo, desde el principio, porque justo casualmente nos mandaron muestras y publicamos, hicimos investigaciones. Y ahora ya cualquier proceso que desarrollemos sí que podemos llegar a una industria alimentaria y decir, y lo puedes usar porque está autorizado. Cuando empezamos no estábamos seguros, porque muchas veces la legislación alimentaria tarda 10 años o 20 años en autorizar algo. Entonces, bueno, funciona fenomenal, todo, pero no está autorizado. Pues ya, fin del proyecto. Bueno, una cuestión es esa, lo que pues, aquí no me sale, no. Quiero decir que no puedo quitar. Aquí no sale, a ver. Doy escape, a ver. Ah, están mandando aquí. ¿Cuál de los tres? A ver. Uno de esos. Puede ser ese o el otro. Esto es que está durando ya mucho. Voy a acabar ya, que si no. Oh, ¿ves? Ya decía yo. No sé. ¿Este? Parece que no se ha identificado. Vale. Bueno, pues nada. Estos eran algunos ejemplos. Y bueno, tenía algún ejemplo de lo que hemos hecho, pero no me voy a entretener, no pensaba entretenerme de todas formas, pues para obtener eso, a partir de biomasas, con estos biomasas de microalgas o de origen biológico, pues compuestos, hemos trabajado mucho en disolventes, bueno, pues este tipo de disolventes nuevos, en avanzar en estas aplicaciones, con técnicas variadas, como os decía, PLE, UAE y otras. Se puede usar, combinar disolventes y tener buenos resultados con estos disolventes, pues por ejemplo en lípidos, en carotenoides, en pigmentos de alto valor. Bueno, pues no me voy a entretener. Y bueno, tenía por aquí algún ejemplo. Lo que os decía, de acetato de etilo, pues puede ser de origen biológico o de origen de petróleo. Pues hay empresas que lo pueden decir. Entonces,
quiero decir que en el laboratorio podemos elegir. En el laboratorio que cuando tienes un proyecto y puedes comprar, pues puedes usar disolvente y asegurarte de que es de origen biológico y va a valer prácticamente lo mismo. Pues, buscar otro proveedor. Bueno, pues de esto hay muchos ejemplos para aplicaciones, bueno, en alimentos, en cosmética, en farmacia, en muchos campos. Bueno, y ya para acabar, me iba a saltar, bueno, iba a mencionar, que solo os voy a pasar por encima, alternativas, que esto ya no es nuestro campo de trabajo, pero que están ahí, de líquidos iónicos, que conocéis muchos, y bueno, pues estos líquidos iónicos que en vez de tener un punto de fusión de 800 grados como el cloruro de sodio, pues son líquidos a temperatura ambiente, muchos de ellos, que son o cerca, pues es una alternativa para extraer, para muchas aplicaciones. Supongo que la mayoría los conocéis, así que no me voy a detener. Pero la cuestión es que permiten extraer con un mecanismo totalmente distinto. Claro, luego no los vamos a evaporar. Aquí la cuestión es cómo los recirculamos, los volvemos a usar, la reutilización. Bueno, es un tema casi abierto, que si hay tiempo para preguntas os los iba a dejar a vosotros. Y bueno, desde hace muchos años ya empezaron a estar las primeras aplicaciones comerciales y ya hay catálogos y tú puedes comprar. La gente que empezó con líquidos iónicos se fabricaba los líquidos iónicos y todavía hay mucha gente que lo hace. Pues ahora ya puedes ir al catálogo y comprar y yo he ido mirando con los años cientos ya. Puedes comprar cientos de líquidos iónicos. Entonces, es muy fácil trabajar con un líquido iónico. Si quieres hacer una prueba, una extracción, una reacción, un estudio de lo que sea, pues es una opción alternativa. Para biorefinerías y la cuestión es disolvente verde o no, pues bueno, hay muchos que son tóxicos y otros que no. Algunos son de origen biológico, biodegradables, hay biodegradables y otros no. Bueno, pues según qué líquido iónico, claro, es decir, los líquidos iónicos, pues es algo, bueno, pues depende de muchos factores. Eh, bueno, todas estas cosas que habría que tener en cuenta. Y lo último, que es el tema ahora de mucha actualidad, los disolventes eutépticos naturales, que están formados por un de enlace de hidrógeno y un aceptor, muy variados, que pueden ser de origen biológico, muchos de ellos, ya digo, esto tampoco trabajamos, pues tienen muchas ventajas en que son muy fáciles de preparar, que son, bueno, pues igual, biodegradables, fáciles de usar, bueno, no son tóxicos, son baratos y permiten muchas aplicaciones. Entonces están muy de actualidad, igual cada vez hay más aplicaciones, entonces ya es para acabar. Eh, bueno, comparando con líquidos iónicos y disolventes eutépticos, tienen algunos puntos en común y algunas diferencias, obviamente. Y cada vez hay más aplicaciones, más ejemplos. Bueno, esto lo voy a pasar ya porque si no, esto es un poco lo que... ¿Qué ejemplos hay bueno, pues de compuestos que lo forman? Que son compuestos naturales muy habituales, que con esto se puede hacer un disolvente eutéptico. Es natural. Pues obviamente es algo que tiene mucho interés y cada vez hay más interés y ya, bueno, ya hay gente que casi, bueno, nosotros en concreto estamos empezando a trabajar, pero casi porque nos lo han pedido, porque la gente dice, es que no tenéis una alternativa con disolventes. Bueno, pues al final acabaremos haciendo cosas. Bueno, esto lo paso bueno, no me lo he pasado. Bueno, como siempre hay muchísimas aplicaciones de cómo se pueden hacer, de qué, bueno, qué hay que medir, qué hay que evaluar en estos NADES. Pues igual que os decían los líquidos iónicos, pues ni son todos perfectos y inocuos y no tóxicos. Hay algunos que sí, otros que no, pues habrá que evaluar. No todo lo natural, hay gente que confunde mucho, no todo lo natural es seguro. Y nada, ya sí que acabo. La cuestión era si eran todos verdes, pues es una cuestión que hay que ver caso a caso. Mucha gente dice que los líquidos iónicos son verdes y otros que no, que es parte de la química verde. Hay muchísimos artículos sobre la química verde y los líquidos iónicos y mucha gente dice que para nada. Bueno, pues seguramente unos sí y otros no. Tampoco hay que ponerse extremista. Y de todo ello, y esto sí que ya es la última, bueno, pues que todos tienen ventajas y desventajas, pero yo creo que es un poco el mensaje también que hay alternativas que tenéis en el tema que tengáis, en el trabajo que tengáis, tenéis alternativas ahora mismo de nuevos disolventes más seguros, bioderivados, alternativos, que yo creo que merece la pena probar, que lo tienes, que lo compras igual que en el mismo catálogo ya o en otro proveedor.
y pruebas y comparas y a lo mejor tienes algo que sea, pues eso, más sostenible, más verde, más, bueno, pues aunque solo sea por investigar algo nuevo, yo creo que es interesante. Y nada, pues muchas gracias y disculpa que me ha pasado un poco. Gracias. Curiosidades solamente. Hablaste de la extracción de aceite, de disolventes para la extracción de aceite. En concreto, en el caso del aceite de oliva, los refinados del aceite de oliva, eh, también se extraen, ¿no? Disolvente. O sea, los residuos. El aceite de oliva, si es de mala calidad, se refina como cualquier otro aceite y ahí no hay disolvente. Pero el residuo, la biomasa que queda, que es el orujo, se extrae con disolventes y se extrae con el mismo disolvente que las pipas de girasol, con hexano. Sí. Entonces, el aceite de orujo, entonces, cuando vamos al supermercado, tenemos el aceite de oliva, el virgen extra, ahí ya con candado porque vale 15 euros ya. Y el aceite de orujo, que es intermedio. Entonces, el aceite de orujo tiene la misma composición, prácticamente, con pequeñas diferencias mínimas que el aceite de oliva, pero se ha extraído con hexano y luego se ha eliminado el hexano. Exactamente igual que el aceite de girasol. Sí. Si viene definido como aceite de orujo, en España no hay ningún problema. Entonces, una cosa importante es que ese residuo de la extracción del aceite de oliva por presión y centrifugación se tiene que llevar a otra fábrica. Las orujeras, las fábricas de aceite de orujo, no pueden fabricar aceite de oliva. Se lleva a otra fábrica donde se usan disolventes para que no haya ningún problema, vamos, ningún riesgo de fraude o de contaminación con hexano. Entonces, en esa otra fábrica fabrican aceite de orujo y lo etiquetan como aceite de orujo. Entonces, en España más o menos la gente sabe lo que es aceite de orujo, pero cuando vas a otro país, tú vas a Suecia, que yo he estado allí, y pone, ¿cómo se dice orujo en inglés o en sueco? Pues no hay traducción. Entonces pone olive pomace, entonces pone aceite de olive pomace, entonces la gente se cree que es aceite de oliva, no aceite de orujo. Entonces eso en España y en medio mundo. Entonces, muchas veces ese aceite se dedica a la exportación porque lo venden a mucho mayor precio que en España, el aceite de orujo, que es bueno, que tiene casi todos los componentes minoritarios, por supuesto los ácidos grasos, el oleico es igual que en el aceite de oliva, y componentes minoritarios tiene pues algunos un poquito más incluso, no es nada malo, pero es de menor calidad. Entonces, esa es la cuestión. Margen de mejora. Si, debe usar técnicas que permitan una reducción del tamaño cada vez más. Pues yo creo que poco. O sea, el problema es que al final, en laboratorio, pero sobre todo industrialmente, cuando se reduce mucho ya se hacen finos y aparecen problemas nuevos. Y ya la difusión, el disolvente no se mezcla. Esto es un ejemplo que yo digo en clase. Cuando tú tienes harina o colacao y le echas la leche, no se mezcla. Si tú tienes algo intermedio, sí, se disuelve muy bien, pero cuando es demasiado fino, es una cosa ya también de física química que no entiendo yo mucho, pero básica. Si es demasiado fino, al final acabamos teniendo problemas. Entonces, hay que ir a técnicas de mezclado, difusión, de ultrasonidos, hay en emulsiones hay altas presiones, hay otras cosas, pero al final es casi peor, o sea, hay como un óptimo. Entonces, se suele tamizar para que no haya demasiados finos. Los finos crean problemas e industrialmente crean problemas también de explosión, incluso de otro tipo. O sea que no se puede ir a ir cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, porque al final es contraproducente.